Buenos días amigos, nos encontramos aquí con Daniela Campos, la paradelta de tiro. Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Aquí yo súper feliz. Cuéntanos cómo empezó así tu pasión por este deporte. Pasión por el tiro con arco, yo creo que empezó progresivamente, porque en realidad yo soy diseñadora de moda y artista. Entonces mi pasión estaba mucho más ligada por esa área, hasta que en un verano decidí salir de mi zona de confort y probar algo nuevo, como es el surf adaptado, donde yo estaba con mi chaleco salvavidas, ahí surfeando arrodillada, y luego con voleibol sentado, hasta que probé el tiro con arco y ahí sí me enamoré del deporte completamente. Cuéntanos, ¿es muy difícil el tiro al arco o no? O sí que tienes que tener bastante concentración, ¿no? Cuéntanos cómo es, cómo practicas. Creo que el tiro con arco engloba diversos temas. Por ejemplo, está la precisión, darle al 10 o al menos estar centrada con las flechas. También la mente, el no estresarte y luego no ponerte nervioso porque también te puede temblar el brazo y qué pasa, ya no tienes la precisión suficiente para tener un buen puntaje. Además de la resistencia, la fuerza, jalar el arco, el libraje que tiene. Así que sí son bastantes cosas, pero yo creo que uno lo puede lograr si es disciplinado, si es persistente, no solo en tiro con arco, sino también en todos los deportes. Como dices, no, no es tan fácil, no, al parecer, al comienzo diría uno, ay, no, qué fácil, no, ni siquiera, o sea, no practicas nada, no, pero sí practicas también, supongo que practicas porque el arco pesa, ¿no? También un poco de ejercicios, ¿no? También como usted dice, la mentalidad, cómo haces con eso? En el caso de la mente y de la paciencia, creo que me ha ayudado mucho la posibilidad de viajar y participar a otros eventos, en mundiales, por ejemplo, con las mejores del mundo y ver que ellas tienen un puntaje maravilloso y yo pues recién estoy empezando 2 años ya a nivel internacional. Aprendí de que uno debe aprender a ganar, aprender a perder, y una vez ya te quitas ese miedo, te vas a enfocar solo en mejorar tu técnica. Así que creo que lo primero es eso, aprender que una competencia de repente no va a ser la mejor o también va a ser la mejor, pero no queda ahí, queda, ok, en la siguiente, ¿qué voy a hacer para desenvolverme mejor como deportista? Así que creo que siempre es de, cuando estás en una competencia, sea nacional o internacional, llevarte algo. Respecto justo que me das eso de la mentalidad, todo es importante también, ¿no? De repente, bueno, no sé si la federación tiene ahí, ¿no? A tu disposición de los deportistas un buen psicólogo, o de repente también uno por su lado, ¿no? Para justamente asimilar lo que tú dices, ¿no? De repente las derrotas, ¿no? Uno se frustra como cualquiera, ¿no? Pero que en este deporte es un poco más importante que en los otros, de repente, ¿no? Llevar, ¿no? un buen, tener una referencia psicológica, ¿no? De un buen especialista. Cuéntanos. Claro, todo deportista del IPD puede llegar a esta parte de salud, no solo física, sino también mental. Tenemos acceso a esta área, pero algo que me sirve muchísimo es la comunicación con mi equipo, y poder escuchar cómo se sintieron en una competencia y también con deportistas de otros países que tienen más experiencia, que me cuentan, uy, yo fui al mundial de no sé qué año o a los Juegos Paralímpicos de tal etapa y es, wow, yo en París era una emoción gigante y la primera vez en unos Juegos Paralímpicos. En cambio habían otros que buscaban su revancha, habían otros de que querían volver a ganar. Así que también la comunicación entre compañeros me parece que es súper importante. El momento, ¿cómo es la diferencia cuando practicas? Por ejemplo, tú diario debes practicar unas ciertas horas, pero cuando se acerca un campeonato nacional, un campeonato internacional, ¿no? Habrá diferencias, ¿no? Más horas, ¿cómo es? Claro, cuando ya es una etapa previa a una competencia, pues no vas a realizar muchos cambios, sino que vas a repetir lo que has venido haciendo en los meses previos. Ahí solo te enfocas en pues ver más o menos cuál es el puntaje que tú tienes, así que ya promedias qué puntaje podrías obtener en la competencia
y te planteas las metas. Ok, en esta competencia, ¿qué quiero hacer? Tal vez quiero mantenerme o quiero subir mi puntaje, tal vez quiero pasar la primera etapa de duelos, que es donde compites directamente con otro arquero, o quieres llegar al podio. Así que creo que la etapa previa es pues centrarte, decir, ok, ya mi meta en esta competencia es esto, pero no realizar cambios en la técnica, no matarte disparando muchas flechas tampoco. Es una etapa creo que de mayor concentración. Ahora sabemos que tú has sido una de las pocas que ha tenido la suerte de viajar a París para los Paralímpicos. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, porque yo sé, bueno, acá cuando uno está con su gente, ¿no? Siempre en campeonatos, ¿no? O apoya, ¿no? Pero cómo ha sido esa experiencia en el extranjero, ¿no? Por supuesto, precisamente en París. Primero, para mí era muy bonito, era un sueño porque como diseñadora, París es la ciudad de la moda, así que yo estaba súper feliz y en este momento era ir a pues hacer a mi niña interior feliz, pero también a representar a mi país, así que era maravilloso, era un honor. Y estar junto con la delegación, con otros compañeros que también habían dejado todo de sí en cada competencia para obtener su cupo, pues era muy muy bonito. Fue una experiencia creo que de las mejores. Creo que esta junto con el torneo en Santiago donde gané la medalla de oro, creo que estos dos eventos son los favoritos que yo tengo, los que quedan ahí grabados en mi mente. Y también aprendí muchísimo porque estás viviendo otra experiencia más grande. Ahí tenía el público en ambos lados. En cambio, en torneos anteriores era un público pequeño. En esto eran los dos, escuchaba los gritos, aparte empezó a llover, o sea, era para mí una película. Si bien pues no llegué a podio, para mí el hecho de clasificar y tan solo en 2 años de carrera ya era un logro, ya fue, o sea, fue lo máximo. Yo disfruté muchísimo y creo que también los resultados se ven aunque no quedes en podio porque quedé entre las 10 mejores del ranking mundial. Entonces me quedo yo con esos gritos de la gente animando, así eran de otros países y creo que muchos tal vez recién estaban conociendo arqueros, pero también me alentaban a mi compañera, a mi competencia en ese momento. Estaba mi mamá también en la gradería porque fue a Europa para poder ver mi competencia. Así que sí, para mí fue un sueño hecho realidad. Ya clasificaste todo, ¿cómo tomó tu familia, no? El momento de que se enteraron que habías clasificado a París, todo, seguro una emoción inmensa. Creo que fue una etapa en la que ya no sabíamos qué pasaba, porque cuando yo gano mi medalla de oro en Chile, gané el cupo directo a París. Entonces era la emoción por la medalla de oro, pero también por la clasificación, sí, así que era decir, wow, ¿qué está pasando? Porque yo pasar de mi taller de diseño de moda, ¿no? De ahí con mis máquinas de coser, con mis pinturas y todas las cosas, a luego a ser deportista profesional, a ser deportista de alto rendimiento e ir a representar a mi país en unos juegos, pues es otro nivel. Así que creo que fue alegría, pero también aprender pues a verme ya de esta manera, en la que tengo estas dos partes de mi vida completamente diferentes, pero en las que doy todo de mí. Cuéntanos también cómo es, o sea, de hecho que es otro mundo, ¿no? Pero cómo es la infraestructura, ¿no? El ambiente, todo. Cuéntanos un poco. Teníamos como unas especies de motitos eléctricas donde podías recorrer, que te ayudaba a recorrer toda la vía deportiva. Mi discapacidad de espina bífida pues no me permite estar en constante movimiento porque me puedo cansar, me puede doler pues los músculos, los huesos, así que estuve todo momento en esa motito. También un compañero me prestó una silla de ruedas y ahí le adaptaron una especie también de motito, por llamarlo de esta manera, en la que te permitía pues también recorrer la villa. Ahí me acuerdo que luego de mi competencia, hice todas las activaciones que habían donde hacías un juego, era tal vez de preguntas sobre qué sabes de deporte, ¿no? Historias de deporte, cosas así, donde aprendías algo pero también ganabas, así que ahí recolecté tomatos y todos los souvenirs que al final le traje a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia. Luego estaba la cafetería también con una opción amplia de comida, quizás podías conocer a otros deportistas ahí también.
El edificio lo compartíamos con Países Bajos, si no me equivoco, estaba cerca también otros países, era una ciudad, prácticamente una ciudad deportiva, había una laguna, había muchas áreas en las que tú podías decir, ok, aquí me voy a relajar o aquí me voy a enfocar para, si es que todavía no competías, pues aquí me puedo enfocar, relajarme para mi competencia. Había diferentes áreas, cafeterías, área de juegos, era como lo que conocí en Santiago, pero más grande porque pues acumulaba más países. Y cuéntanos, bueno, tú como estás diciendo, eres diseñadora de modas, trabajas y al mismo tiempo haces deporte. En el poco tiempo que te queda, o de repente casi nada, ¿cuáles son tus hobbies, no? Bueno, algo que veo es que en realidad la moda empezó como un hobby, luego ya lo convertí en mi carrera. Luego el deporte también empezó como un hobby, pasó a ser carrera. Entonces ahora digo ya, lo que yo haga va a ser solo para mí. Ya no lo voy a convertir en que esté tantas horas de mi día. Yo prefiero estar sentada viendo películas, escuchando música, diría que dibujando, pero a veces también me paso a dibujar diseños, entonces creo que eso ya tal vez no. Pero sí, creo que también el cine me ayuda muchísimo en mi inspiración y de paso también en relajarme luego de una etapa competitiva. Así que eso me ayuda muchísimo pues a estar enfocada en cada objetivo que tengo. Tú has estado en París, ¿no? Seguro conocerás. ¿Qué diferencia nosotros? Bueno, Lima no es como para... ¿Cómo has visto que allá cómo hay tanta facilidad que acá no hay, no, para discapacitados? Por ejemplo, debe haber más rampas, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, algo que vi era que como veían que estábamos uniformados o que teníamos las credenciales, cosas así, ya nos daban muchas facilidades porque todo el espacio de París estaba hecho para los juegos. Así que tal vez no conocía la ciudad como realmente es, sino adaptada para nosotros, lo cual me parece muy bonito porque nos hacen sentir bienvenidos. No solo la infraestructura, sino también los voluntarios, que tal vez muchos no hablaban español, pero intentaban comunicarse con nosotros también para darnos las facilidades de todo. Así que sí, me parece que París es maravilloso. Me gustaría en un momento volver y ya conocer cómo es sin todas las instalaciones y tal vez ahí ver si en realidad pues sí es accesible o tal vez no, porque sé que hay muchas ciudades que no realizan muchos cambios, ¿no? Se quedan con las infraestructuras que tienen desde hace años, más histórico. ¿El deporte este de arquería es un poco caro o es accesible para todos? ¿Y cuánto el IPD, cuánto les apoya? La federación pues realiza un calendario de eventos donde tú como deportista tienes que cumplir ciertas marcas y ganarte tu cupo a estos viajes, a estos torneos. Y aparte el IPD, por ejemplo, yo fui parte de Plan París, donde me financiaron eventos, yo pude ir al Mundial de Dubái, en República Checa, y prepararme también en mi campamento previo a París. Así que sí, me siento bastante respaldada por ese lado, feliz de que me den esta oportunidad de seguir creciendo y ganando experiencia en estos torneos. Creo que también cuando quieres seguir avanzando y subiendo de nivel como arquero, tienes que buscar unos implementos. Hay diversas opciones, hay unas más accesibles que otras, pero si quieres llegar a alto nivel, pues sí tienes que ir probando también diferentes palas, diferentes racer, entonces no es como que te compras algo y ahí queda. O te dan algo por un momento y lo pruebas, tal vez puedes cambiarlo, entonces sí es de paciencia también, ¿no? Prueba y error, ver qué se acomoda a ti, porque el arco es bastante personalizado, el tamaño de las palas, el libraje que tienes, la cuerda, la mira, todo tienes que adaptarlo hacia ti. Hablando del tiro con arco, que de repente no es un deporte tan conocido, mucha gente no conoce, cuéntanos, ¿no?, cómo son las competencias. En una competencia disparamos 12 rondas de 6 flechas por ronda. En mi caso, yo que soy recurvo, disparo a 70 metros. Los compuestos, que es otro tipo de arco, disparan a 50 metros. Y luego ya están las categorías de juveniles, por ejemplo, que es un poco más cercano.
En mi caso, a 70 metros, pues es eso, es disparar. El puntaje mayor que puedes hacer es 720. Por el momento yo me encuentro, si no me equivoco, en 540, un poquito más. Y ese es como el promedio que he logrado en estos 2 años. En femenino es más de 600 y tanto en los convencionales que no tienen discapacidad. Entonces a mí me gusta mucho medirme con esto, ¿no? Es como que sí, ver lo que está pautado para los pero también qué está sucediendo afuera. Me gusta mucho ver esto. En los nacionales yo compito con arqueras sin discapacidad y en un nacional gané, me convertí en campeona y eso también es, wow, o sea, sí, sí se puede. No solo es la competencia con los sino también puedo competir con los convencionales. También participé en un campeonato panamericano, era la única sentada ahí en este torneo, estaban las mejores sin discapacidad, que les llamamos convencionales, estaban las mejores convencionales y también fue muy lindo. Entonces, una vez tú terminas esta etapa de 12 rondas y te ven tu puntaje, te colocan en un ranking. En el ranking pueden hacer o eliminatorias o colocar el primero contra el último, el segundo contra el penúltimo, y así van avanzando. Entonces, todo puede pasar. Ha habido ocasiones en las que el último le ganó al primero y le quitó su posibilidad de ir a luchar por una semifinal y luego por el oro. O también de que se mantienen en esas posiciones. Así que ya luego en la etapa de eliminatorias se van eligiendo quiénes van a la semifinal y luego pues a buscar el podio. Y cuéntanos un poco de tu familia, cómo has tomado esto, ¿no? Esa diseñadora de modas, ¿no? Y de repente, bueno, tuviste, no como un hobby, ¿no? Pero después cuando ya quisiste hacer deporte, ¿todo bien? O dijeron, no, sigue con tu chamba, así estás bien, ¿no? Creo que tanto mi familia y amigos están acostumbrados a que yo quiera probar algo nuevo siempre y vivir diferentes experiencias. Así que cuando se enteraron de que quería entrar más fuerte en el deporte, dijeron ya, ok, vamos a ver si te gusta, ¿no? Al final es decisión mía. Sí. Y eso, cuando ya se dieron cuenta de todos los logros en poco tiempo, pues también se alegraron mucho por mí, y también lo que ellos me hicieron dar cuenta es que de alguna manera conecté igual la moda, mi sello, mis prendas en las competencias. Así que de a pocos estoy como que alineando estas dos partes de mi vida, ¿no? Mantener mi sello, mi identidad como deportista y también dar lo mejor de mí en la cancha. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo como diseñadora. O sea, que tú estás diseñando ropa para deportistas o no. Por el momento, para mí. Diseño o al menos combinar piezas que son mías o piezas que tengo ahí en mi closet para seguir mostrando mi estilo. Entonces es donde aprendí desde un inicio a llevar estas camisetas pues representando a mi país, también combinándolas con mi falda, con mis botines, con tachas, cosas así que represente mucho mi estilo, mi identidad como diseñadora. Pero sí, en un momento me encantaría hacer una colección enfocada en deporte. Ahora que tengo un poco más de experiencia de qué es lo que realmente se necesita para desenvolverte mejor como arquero, para estar cómodo disparando las flechas. Así que sí, claro. Justamente te iba a preguntar eso, no, o sea, el material, porque no puede ser cualquier cosa, porque uno tiene que tener un poco más de flexibilidad, ¿no? En los brazos, ¿no? Todo eso, ¿no? Justamente tus diseños de qué material. Busco siempre telas frescas porque estamos mucho tiempo bajo el sol en etapas donde es verano y es muy caluroso, pues no tiene techo, estamos ahí al aire libre, así que lo mejor es, al menos en mi caso me siento muy cómoda usando manga larga. Okay. Si es una tela de protección UV, pues mucho mejor, ¿no? Buscar telas inteligentes. También de que sean frescas, que sean livianas. Las faldas, a veces cuando hay mucho sol y no me quiero quemar las rodillas, me pongo una legging abajo, pero arriba la falda para generar capas, más volumen en el outfit y
Hay arqueros que simplemente están con su camiseta y un pantalón, el pantalón también del uniforme, ¿no? Un pantalón simple. Hay otros que sí combinan, dependiendo de qué es lo que te dé tu federación, el uniforme, o usan algún pantalón con el que se sientan más cómodos. Así que ahí sí varía dependiendo del arquero, también cuando combinan accesorios como la pechera, el tap para proteger los dedos cuando jalas la cuerda, ahí eligen los colores que más les gusta o combinan el arco, ¿no? Las palas de cierto color, el racer que también combine la cuerda, ya tal vez un color más llamativo. Así que ahí creo que todos los arqueros sí buscan también que su estilo esté puesto, no solo en su ropa, sino también en el arco. Y para este deporte, ¿hay un límite de edad o uno puede empezar, no sé, 30, 40 años, no sé? Y si los requisitos de repente uno, bueno, de repente como yo, por ejemplo, que tengo miopía, ¿podría partir tiro al arco o no? En cuanto al límite de edad, los paradeportistas no tenemos un límite de edad. Podemos participar hasta que el cuerpo nos dé. En el caso de los convencionales, hay etapa juvenil, mayores y máster. Ahí se dividen por edad. Y en el caso de tener algún problema de visión, ¿no? Yo tengo astigmatismo y miopía. Tengo ambos y disparo, pero elegí un deporte donde disparo a 70 metros. En una competencia recuerdo como anécdota de que se me perdieron mis lentes y tuve que participar así. Y fue cuando estaba iniciando, la primera competencia que no boté ninguna flecha. Entonces con esto me di cuenta de que sí, la vista pues te va a servir muchísimo para apuntar, pero también el poder estar concentrado en repetir la técnica que tú tienes. Por eso digo de que la mente, el trabajo con la mente es mucho más importante tal vez que en otros deportes, ¿no? Entonces, sí, en cuanto al límite de edad, pues ahí sí está la diferencia, al menos si uno es paradeportista no hay límite. Y si uno es convencional, pues ahí hay etapas, ¿no? Juvenil, mayores y máster. Que ahora, por ejemplo, hay muchos torneos en los que juveniles y máster compiten cada uno en su categoría, ¿no? Pero es enfocado el evento en ellos. Hay otro que es solo tal vez para los mayores. Y así está. Pero al menos yo con astigmatismo y miopía, pues ahí ya vean dónde llegué. Y antes de una competición, cuando ya es tu turno, ¿tienes de repente alguna cábala o no? Cuando es el momento en el que me toca disparar en una final, lo que hago es ver el reloj y digo, ok, tengo tiempo, son unos segundos que están ahí para disparar cuando es mi turno, pero tengo tiempo, respiro profundo y voy y disparo. Bajo el arco, le toca disparar a mi competencia y vuelo. Yo creo que el trabajo de respiración también es muy importante para mí y trato de mutear todo lo que está alrededor, porque si bien sé que la gente está gritando, sé que están dictando la flecha que cayó porque te disparas y te dicen 7 o te dicen 10, depende de dónde caíste, dónde cayó tu flecha. Así que trato de estar enfocada en, sí, es imposible tal vez mutearlo por completo, pero que es mi trabajo, es repetir la técnica, tenerla en mi cabeza, repetir cada parte, todo el proceso y el trabajo de respiración. Y quizás cuando uno va a audífonos, pero o sea, para mutear o no, ya eso es tú nomás que te tienes que concentrar. No puedes tener nada, Okay. no puedes tener nada que no sea tu arco, tus accesorios como el tap para proteger los dedos, para proteger el brazo. En mi caso, pues mi asiento, que también pasé por una clasificación funcional donde vieron que como yo no tengo mucha estabilidad al estar parada, pues puedo usar un asiento sin respaldar. Y eso lo ven, enseño mi asiento a los jueces, enseño mi arco para que también vean que la mira no tiene ningún tipo de ayuda. Entonces sí se pasa por una revisión y al menos en París no dejaban ni que llevaras tu propia sombrilla o paraguas porque estaba lloviendo. Ellos te daban la de París. También hay temas, por ejemplo, que el logo no sea muy grande por el tema de auspicios, ¿no? De un evento donde sea televisado.
pero no, yo no creo que veas a ningún deportista con audífonos ni nada. Por último, ¿qué le dirías no a alguien que quiere empezar arquería, no, no, y que diga, pero no, pero ve y dice, no, pero no es muy difundido, pero igual, no, un consejo que le puedas dar a las personas, a los niños, no, a los chicos, a los adolescentes, no, convencionales o no? Y yo creo que a todas las personas que quieran practicar tiro con arco, lo que les diría es que lo prueben, vean si les gusta. Van a empezar seguramente a 5 metros, a una distancia muy corta, con un arco básico de iniciación, pero la sensación va a estar, el de sentirte, al menos yo me siento bastante poderosa con mi arco, muy cómoda, me genera mucha confianza, así que tal vez puedan sentir esto, o de repente se frustran si no ven la X, ahí que se cayó, que cayó directamente la flecha en el 10, en la X. Así que lo primero que les diría es probar, no pierden nada probando, y si les gusta, pues hay ahora más contenido sobre tiro con arco en internet, y yo sé que aún falta que sea más conocido aquí en Perú, pero en Europa y también en Asia es muy conocido, es de los deportes más importantes en Corea. Los convencionales ganaron cada categoría de tiro con arco en París, se llevaron todo el oro, así que hay otros países donde hay mucho más material para que la gente pueda aprender sobre esto, difundido en las redes. Así que yo creo que es eso, es el probar si les gusta el deporte y luego ya ir investigando un poco de lo que hay detrás. Nada, muchas gracias más bien por la entrevista, Daniela, y nada, muchos éxitos en todo. Muchísimas gracias a ti, yo siempre feliz de compartir mis experiencias y sobre todo hacer llegar el tiro con arco a más gente. Por último, puedes dar tus redes, ¿no? Para que la gente te siga y y empiece a saber más de ti. Yo estoy en todas mis redes, principalmente Instagram como Danik Marzano. También tengo mi página web donde pueden ver mi trabajo como diseñadora y también todo el proceso que he tenido como deportista, también danikmarzano.com. Muchas gracias, Daniela, y nada, muchos éxitos.